Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos infinitamente que nos permitan este enorme privilegio y esta gran responsabilidad de acompañarles en su lectura devocional del día de hoy. Gracias por suscribirse a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en el primer libro de Samuel. Es el capítulo número 22, partiendo del versículo número 11 hasta el versículo número 23. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: refugio necesario, refugio necesario. Sabe, en medio de la vida nosotros vamos a necesitar encontrar un buen refugio. Desafortunadamente muchas personas se refugian en lugares equivocados, en drogas, en sexo, en situaciones de trabajo, en situaciones que de alguna manera nos alejan de este Dios maravilloso. Lo mejor de lo mejor que podemos hacer es que nosotros busquemos refugio solamente en nuestro Dios maravilloso. Ahí vamos a encontrar ese refugio seguro. La Escritura nos habla en el Salmo número 46, en el primer versículo, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que en medio de los problemas de la vida, en medio de las tribulaciones, debemos nosotros recurrir al refugio seguro que es nuestro Dios Todopoderoso. Y creo que en este pasaje de la Escritura podemos aprender por lo menos tres cosas de este precioso pasaje. Un pasaje que contiene mucha intriga, un pasaje que contiene muchas injusticias, un pasaje que nos habla de la misericordia de Dios. Y me gustaría entonces compartir tres breves enseñanzas que quiero dejar en tu corazón con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas es la siguiente: necesitamos un refugio en Dios debido, número uno, a las injusticias de la vida, en medio de las injusticias de la vida. Cuando tomamos la lectura y leemos del versículo número 11 hasta el versículo número 19, vamos a observar una grave injusticia. Saúl de alguna manera va a querer inculpar, o más bien le echa la culpa al sacerdote Ahitob, que él ayudó a David, que él le dio pan, que él le dio la espada y que él le permitió consultar a Dios, ¿verdad?, para que Dios le guiara. De alguna manera entonces lo increpa, lo acusa injustamente, y lo terrible de todo esto es que manda a uno de sus emisarios llamado Doeg a que acabe con los sacerdotes de esa comunidad, incluso mata a toda la población de Nob, el lugar donde se encontraban. ¡Qué tremenda injusticia! Ahora, cuando nosotros revisamos esta parte de la Escritura, creo que también nosotros debemos evaluar que en nuestros días vamos a observar y vamos a experimentar muchas injusticias. ¿Qué podemos hacer en medio de cuando nosotros recibimos ese tipo de tratos equivocados, esos tratos injustos? Creo que al final lo mejor que podemos hacer es recurrir a nuestro Dios para cuidar nuestras vidas, para que Él sea nuestro refugio seguro. Dice la Escritura en el versículo número 18: entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, atacó a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espada, a hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¡Qué tremenda injusticia! ¡Qué tremendo dolor! Aún niños bebés, aún niños de pecho fueron masacrados debido a esta mentira que Doeg de alguna manera había increpado contra el sacerdote Ahimelech. ¿Sabe? En medio de la guerra espiritual que nosotros estamos librando, recuerde algo: nuestro enemigo va a utilizar sus emisarios, nuestro enemigo va a utilizar sus recursos para tratar de lastimar nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Refugiarnos en nuestro Dios Todopoderoso, descansar en Él para estar seguros. En base a esta historia de Doeg y en base a esta historia, el salmista David en el Salmo número 52 nos hace un pequeño relato precisamente de esta situación. En el versículo número 1 dice:
¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada es engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosa, engañosa lengua. David sabía que lo que había dicho Doeg era completamente equivocado, era una mentira. Desafortunadamente también David había mentido cuando había llegado con Ahimelech, y de alguna manera estamos observando que la mentira tras la mentira trae terribles consecuencias. Necesitamos cuidar nuestra vida, necesitamos nosotros encontrar nuestro refugio en nuestro Dios Todopoderoso. Y esto me lleva a la segunda cosa que quiero dejar en tu corazón. Necesitamos un refugio para observar la misericordia de Dios. Así es, la misericordia de Dios. Dice el versículo número 20 y 21. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó tras David. Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Me encanta porque en medio de toda esta situación de muerte, Dios le concede la vida a este hombre llamado Abiatar. Entonces Abiatar llega con David, lo busca, lo encuentra. Ahora David ya no está en esa cueva de Adulam. David ya se había movido a ese bosque llamado Aret en los territorios de Judá, y hasta ahí llega entonces este hombre Abiatar y le cuenta la situación y me habla a mí, entre otras cosas, de la misericordia de Dios. Como el Salmo 52 dice, la misericordia de Dios es continua. Querido hermano y hermana, recuerda, en medio de nuestros errores, en medio de nuestras fallas, en medio de lo que hacemos mal, todavía nosotros contamos con la misericordia del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos perdone y nos permita seguir adelante. Y esto me lleva entonces a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Necesitamos un refugio. ¿Un refugio para qué? Para poder bendecir a otras personas. Entonces llega Abiatar, dice el versículo número 22, y David le dijo, ya sabía yo aquel día que estando allí Doeg el edomita, él se lo haría saber a Saúl. He ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien busque mi vida buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. Cuando te digo que somos un refugio, que cuando encontramos un refugio en Dios podemos bendecir a otras personas, es porque en medio de la huida de este hombre, de este hijo del sacerdote llamado Abiatar, ahora este hombre, en medio de su miedo, en medio de su temor, encuentra un territorio de bendición, un refugio de provisión, un refugio donde puede ser ayudado. ¿De qué manera David ayuda a este hombre? Bueno, le da su compañía cuando le dice, quédate conmigo, le da esa compañía. Sabes, este hombre venía solo, venía temeroso, y entonces ahora allí David le da la compañía. También le da confianza porque le dice, no temas, no temas. Y sabes, en medio de las situaciones de la vida, nosotros nos llenamos de temor, pero qué bonito y qué bello es contar con personas que nos ayudan a través de la oración, a través de una palabra de esperanza, a través de una palabra de ánimo, de saber que todo va a estar bien en adelante. Y también le da la protección cuando le dice, quien busque mi vida buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. Qué hermoso pasaje de la Escritura. Hoy hemos aprendido entonces tres cosas. Un refugio necesario. ¿Por qué necesitamos un refugio necesario? Porque habrá injusticias en la vida, porque podremos observar la misericordia de Dios, y porque de alguna manera, al estar en el refugio seguro, podemos bendecir a otras personas. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.